Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en internet, un tema lleno de misterio, especulaciones y por supuesto mucho drama. Estamos hablando de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todos suspirando, y la reacción, la reacción sorprendente de nada más y nada menos que Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poco este misterio. Ya saben, en este canal nos encanta explorar los entresijos del mundo del entretenimiento, sobre todo cuando se trata de nuestras estrellas favoritas y las relaciones que los fans tanto anhelan. Así que si te gustan los chismes, la farándula y las historias que nos hacen soñar, estás en el lugar correcto. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Bueno, ¿estamos listos? Abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje. Can Yaman, como todos sabemos, es un nombre que resuena en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su carisma, su físico, su talento, todo en él parece estar diseñado para cautivar. Desde Erkencikus hasta Dolunay, pasando por Bay Jail, Can ha demostrado ser un actor versátil y con un magnetismo innegable. Pero, ¿qué pasa cuando la vida imita al arte? ¿Qué pasa cuando los rumores de un romance traspasan la pantalla y llegan a la vida real? En este caso nos enfocaremos en la posibilidad, el rumor, de que Can Yaman haya encontrado a su alma gemela. Una frase que por supuesto ha encendido las redes sociales y los corazones de sus fans. Y como si eso fuera poco, la atención se centra en la reacción de Demet Özdemir. Para aquellos que no están familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca talentosísima, y por supuesto, la CEO estrella de Can en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable y para muchos, esa química trascendía la ficción. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes durante la emisión de la serie. La conexión entre Sanem y Can en Erkencikus fue un fenómeno global, cautivando a audiencias de todas partes del mundo. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la tensión palpable, todo alimentaba la esperanza de los fans de verlos juntos también fuera de la pantalla. Así que cuando comenzaron a circular rumores sobre la supuesta alma gemela de Can, la pregunta obvia era, ¿cómo reaccionaría Demet? ¿Sentiría celos? ¿Felicitaciones? ¿Indiferencia? La intriga era máxima. La relación entre ambos actores se convirtió en un tema de conversación constante entre los seguidores de la serie. La expectativa de verlos juntos en la vida real era palpable y las especulaciones sobre sus sentimientos eran tema de debate en foros, redes sociales y medios de comunicación especializados en farándula. ¿Cómo iba a reaccionar Demet ante la posibilidad de que Can encontrara a alguien más? ¿Sería una reacción impulsiva y emocional o mantendría la compostura y la diplomacia? Antes de seguir, quiero dejar algo muy claro, la farándula a veces es un laberinto de especulaciones. Información que llega a nosotros que son meros espectadores, a veces puede ser distorsionada, manipulada o simplemente inventada. Por eso vamos a tomar todo con pinzas basándonos en la información que tenemos y en lo que podemos deducir. Es importante recordar que aunque los fans tenemos un gran interés en la vida de nuestras estrellas favoritas, la realidad es que no siempre tenemos acceso a la verdad completa. Los medios de comunicación a menudo exageran o sensacionalizan los hechos para atraer la atención del público, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas y a la propagación de rumores infundados. Por ello, es crucial analizar la información con escepticismo y no tomar todo al pie de la letra. Entonces, ¿qué sabemos sobre la supuesta alma gemela de Can? Bueno, la información es escasa, y se basa principalmente en especulaciones y rumores. Lo que sí es cierto es que Can ha sido relacionado con varias mujeres en los últimos años, algunas más conocidas que otras. Sin embargo, nada ha sido confirmado oficialmente. Y por supuesto, eso aviva aún más la llama de la especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, fotos y vídeos que intentaban descifrar quién podría ser la afortunada. Cada vez que se publicaba una foto de Can con una mujer, las especulaciones se disparaban. Los fans analizaban cada detalle, la mirada, la sonrisa, la cercanía física.
Cada like, cada comentario, cada publicación en Instagram se convertía en material de análisis exhaustivo. ¿Era una amiga? ¿Una colega de trabajo? ¿O algo más? La incertidumbre y el misterio mantenían a los fans pegados a sus pantallas, ansiosos por descubrir la verdad. La prensa del corazón, por su parte, no tardó en hacer su trabajo publicando artículos y reportajes sobre posibles romances, lo que a su vez alimentaba aún más la especulación y el interés del público. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo reaccionó Demet Özdemir? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante porque, aunque no tenemos una declaración oficial directa, podemos analizar su comportamiento en redes sociales, las entrevistas que ha dado y las pistas que ha dejado. La ausencia de una declaración oficial por parte de Demet es, en sí misma, una declaración. En el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan revelador como las palabras. Evitar pronunciarse directamente sobre el tema puede ser una estrategia para evitar alimentar los rumores y no darles mayor trascendencia. Sin embargo, esto no significa que la reacción de Demet haya pasado desapercibida. Los fans, con su ojo agudo y su capacidad de observación, no dejaron escapar ningún detalle. Analizaron cada publicación, cada comentario, cada gesto, en busca de alguna señal que revelara sus verdaderos sentimientos. La especulación se convirtió en un juego y cada pista, por pequeña que fuera, era interpretada y debatida en foros y redes sociales. En un principio, la reacción de Demet fue discreta. No hubo declaraciones explosivas ni tampoco un silencio sepulcral. Fue más bien una reacción de profesionalismo y elegancia. En algunas entrevistas, cuando se le preguntaba sobre la vida sentimental de Khan, Demet respondía con amabilidad y respeto, deseándole lo mejor en su vida personal. Evidentemente ella sabe lo que es estar en el ojo del huracán mediático. Y con la experiencia parece que ha aprendido a mantenerse con calma y a no caer en las trampas de los medios. La discreción de Demet fue un ejemplo de madurez y control. En lugar de dejarse llevar por las emociones o por la presión mediática, optó por mantener una postura profesional y respetuosa. Sus respuestas en las entrevistas fueron medidas y cuidadosas, evitando cualquier comentario que pudiera ser malinterpretado o utilizado para crear controversia. Esta actitud fue muy valorada por sus fans, quienes apreciaron su elegancia y su capacidad para mantener la calma ante la adversidad. La experiencia de Demet en el mundo del espectáculo le había enseñado a lidiar con la atención mediática y a proteger su vida privada. Supo que la mejor manera de evitar problemas era mantenerse al margen de los rumores y no darles mayor importancia. Pero eso no significa que no haya habido señales. Los fans, esos grandes detectives, han analizado cada like, cada comentario, cada foto en Instagram. Y por supuesto han encontrado algunas pistas. La comunidad de fans, siempre atenta a los detalles, comenzó a analizar cada publicación de Demet en busca de señales. Los likes, los comentarios y las fotos se convirtieron en el centro de atención. ¿Qué significaba cada gesto? ¿Qué mensaje se escondía detrás de cada publicación? Los fans se convirtieron en expertos en la interpretación de señales sutiles y en la búsqueda de pistas ocultas. Cada publicación de Demet era analizada con lupa, y cualquier cambio en su comportamiento era motivo de debate y especulación. Los fans buscaban desesperadamente una confirmación, una señal de que Demet también sentía algo por Khan, o al menos de que le importaba su felicidad. En una ocasión, cuando se especulaba sobre la supuesta relación de Khan, Demet publicó una foto en sus redes sociales con un mensaje sobre el amor propio y la felicidad. ¿Fue una indirecta? Una declaración de que ella estaba feliz con su vida, independientemente de lo que estuviera pasando Khan. Es difícil saberlo con certeza, pero muchos lo interpretaron así. Y como digo, todo esto son especulaciones. La publicación de la foto con el mensaje sobre el amor propio y la felicidad generó un gran revuelo. Era una indirecta para Khan. Una forma de demostrar que ella también estaba feliz y que no le importaba lo que él hiciera. Las interpretaciones fueron variadas y contradictorias. Algunos fans creyeron que era una declaración de independencia, mientras que otros pensaron que era una forma de mostrar que ella estaba dolida. La ambigüedad del mensaje alimentó aún más la especulación y el debate. Lo cierto es que Demet, con esta publicación, logró mantener la atención del público y mantener el misterio sobre sus verdaderos sentimientos. Además, Demet siempre ha demostrado un gran respeto por Khan. Y de eso se deduce que su comportamiento en redes sociales ha sido coherente con su imagen pública y su personalidad.
Nunca ha intentado crear controversia, ni tampoco ha dado pie a que el público interprete algo que no es. El respeto de Demet hacia Khan es evidente en su comportamiento público. Siempre ha hablado de él con admiración y cariño y ha evitado cualquier comentario que pudiera dañar su imagen o poner en peligro su amistad. Su coherencia en redes sociales y en entrevistas demuestra su profesionalismo y su compromiso con la privacidad de ambos. Demet ha sabido mantener una imagen pública impecable, evitando cualquier polémica y demostrando que la amistad y el respeto son valores importantes para ella. Su actitud es un ejemplo de madurez y de cómo manejar la atención mediática con elegancia y discreción. ¿Por qué es tan importante la reacción de Demet? Porque para muchos fans, Demet y Khan son una especie de pareja perfecta. La química que tenían en Erkenciskus era tan intensa, que muchos soñaban con que esa química se extendiera a la vida real. La posibilidad de que Khan encontrara el amor fuera de Demet, por lo tanto, para muchos fans, era un tanto agridulce. La importancia de la reacción de Demet radica en el impacto que tiene en los fans de Erkenciskus. La química entre Demet y Khan en la serie fue tan intensa que muchos espectadores soñaban con que su relación traspasara la pantalla. La idea de verlos juntos en la vida real se convirtió en un anhelo para muchos, y la noticia de que Khan pudiera estar interesado en otra persona generó sentimientos encontrados. Para algunos la noticia fue motivo de decepción y tristeza, mientras que para otros fue motivo de preocupación por la reacción de Demet. La reacción de Demet, por lo tanto, se convirtió en un punto clave para entender cómo se sentían los fans y para evaluar el impacto de la noticia en la comunidad. Y por otro lado, la reacción de Demet es importante porque habla de su madurez, su profesionalismo y su respeto hacia Khan, independientemente de lo que haya sentido o sienta en su interior. La reacción de Demet es un reflejo de su madurez, su profesionalismo y su respeto hacia Khan. En lugar de dejarse llevar por las emociones, optó por mantener una actitud elegante y discreta. Esta postura demuestra su capacidad para manejar la atención mediática y para proteger su vida privada. Su comportamiento es un ejemplo de cómo enfrentar situaciones complicadas con serenidad y respeto. Su madurez es un reflejo de su experiencia en el mundo del espectáculo y de su capacidad para priorizar el bienestar de todos. En definitiva, la reacción de Demet Özdemir ante los rumores de la alma gemela de Can Yaman ha sido una lección de elegancia y discreción. Ha demostrado ser una profesional, y ha sabido lidiar con la atención mediática con madurez y serenidad. La reacción de Demet ha sido una lección de elegancia y discreción. En un mundo donde la especulación y el sensacionalismo son moneda corriente, Demet ha optado por mantener la calma y el respeto. Su actitud es un ejemplo de cómo enfrentar situaciones complicadas con serenidad y madurez. Su comportamiento demuestra su profesionalismo y su capacidad para proteger su vida privada. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de lidiar con la atención mediática sin perder la compostura. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que la vida de las celebridades está llena de misterios, rumores y especulaciones. Que las relaciones personales, incluso si son públicas, son complejas y privadas. Y que al final del día lo más importante es el respeto, la madurez y la capacidad de mantener la calma ante la adversidad. La vida de las celebridades está llena de misterios, rumores y especulaciones. Las relaciones personales, aunque sean públicas, son complejas y privadas. Es importante recordar que aunque los fans tenemos un gran interés en la vida de nuestras estrellas favoritas, la realidad es que no siempre tenemos acceso a la verdad completa. Los medios de comunicación a menudo exageran o sensacionalizan los hechos para atraer la atención del público, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas y a la propagación de rumores infundados. Por ello, es crucial analizar la información con escepticismo y no tomar todo al pie de la letra. Al final del día, lo más importante es el respeto, la madurez y la capacidad de mantener la calma ante la adversidad. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Es fundamental respetar sus elecciones y no juzgarlas en base a rumores o especulaciones. Hemos explorado el tema de la posible alma gemela de Can Yaman y, lo más importante, cómo pudo haber reaccionado Demet Özdemir ante los rumores. Hemos analizado su comportamiento en redes sociales, las entrevistas y las pistas que nos han dejado. Hemos explorado el tema de la posible alma gemela de Can Yaman y, lo más importante, la reacción de Demet Özdemir ante los rumores. Hemos analizado su comportamiento en redes sociales, las entrevistas que ha dado y las pistas que nos han dejado.
Hemos visto que aunque no tenemos una respuesta definitiva, la reacción de Demet ha sido marcada por la elegancia, el profesionalismo y el respeto. Su actitud ha sido un ejemplo de madurez y de cómo enfrentar situaciones complicadas con serenidad y discreción. Hemos llegado a la conclusión de que aunque no tenemos una respuesta definitiva, la reacción de Demet ha sido marcada por la elegancia, el profesionalismo y el respeto. En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante los rumores de la alma gemela de Can Yaman ha sido un ejemplo de elegancia, profesionalismo y respeto. En lugar de dejarse llevar por las emociones, optó por mantener la calma y la discreción. Su actitud es un reflejo de su madurez y de su capacidad para lidiar con la atención mediática. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de enfrentar situaciones complicadas con serenidad y elegancia. ¿Y ahora, qué les pareció a ustedes? ¿Creen que la reacción de Demet fue la adecuada? ¿Qué opinan sobre los rumores de la alma gemela de Can? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Espero ansiosamente leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema tan interesante. ¿Creen que la reacción de Demet fue la correcta? ¿Qué opinan sobre los rumores de la alma gemela de Can? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser la afortunada? No duden en compartir sus ideas y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. La farándula es un tema apasionante y es aún más interesante cuando podemos compartir nuestras opiniones y reflexiones. Así que no duden en dejar sus comentarios. No olviden dejar un me gusta si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.